Ya me contaron que tienes crédito en la compañía. Malo, 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 malo. Tunturun tumbando, como la número 14 de la barria que te vengo dando. Tunturun tumbando, eres tunturun tum. Vete pa' Cuba pa' ver si por lo menos haces un show. El oráculo, ¿qué es un oráculo? El oráculo no es más que, según cuenta la historia y los libros, los grandes escritores, los oráculos no son más que los instrumentos de comunicación que utilizan los adivinos, los sacerdotes, para interactuar con el más allá, buscando una respuesta a una problemática determinada. En la antigua Grecia están los oráculos de Atenea, donde los sacerdotes iban ahí a ese lugar a pedir predicciones para cuando iban a entrar en guerra, para lo que es las cosechas, para lo que es para la vida cotidiana. En la antigua Roma igual. En Egipto estaba el oráculo que era empleado por los faraones. Es decir, en el África vamos a hablar de ese tema. En China también. Es decir, ha sido siempre un instrumento que ha sido utilizado por los mortales, por nosotros los seres humanos, para pedir consejos, comunicarnos, pedir ayuda espiritual. Entonces, en África, en Palo Mayombe siempre se han utilizado varios oráculos. De hecho, cuando la trata negrera, a finales del siglo XIX, cuando vinieron los primeros africanos para acá, en el siglo XIX, más bien, cuando vinieron los primeros africanos para acá, ellos tenían sus oráculos. No los pudieron traer algunos, pero sí venían con el conocimiento de sus oráculos. Fundamentalmente estaban los huesos, las piedras, la candela. Utilizaban mucho la candela para interpretar las imágenes. El mismo Tata son oráculos. Porque recuerden, antes de seguir, que oráculos, que me había pasado, oráculos, los oráculos, las herramientas de oráculos. Recuerden suscribirse, darle un like y activar las notificaciones, ¿no? Para que me sigan ayudando a crecer en este canal. Los instrumentos que se utilizan como oráculos son engandos de la nganga, son herramientas de la nganga, porque todos no tenemos la capacidad de ser pasadores de muertos, poder montar muertos, ser caballos de enfumbe. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces tenemos esta herramienta que es muy efectiva para poder comunicarse con el más allá. Entonces, cuando estos antiguos esclavos vinieron del África para Cuba, trajeron sus conocimientos y trajeron sus oráculos. Pero hubo una situación que cuando llegaron aquí, la población que residía en Cuba, la India, ya ellos tenían asentadas sus bases y sus métodos para comunicarse con el más allá. Y entonces ocurrió una transculturación de lo que es los elementos que utilizaban con los que utilizaban aquí los indios, que les permitió ampliar en el uso de los oráculos. Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay un detalle importante. Muchas gangas fueron fundamentadas en esos años con criyumbas de los indios. Y ahí se los dejo. Interpreten lo que les estoy diciendo. Pongan atención a eso, que eso es un detalle importante, un detalle bonito, un detalle que nos va a decir cómo fue capaz que estos propios ganguleros se desarrollaran el sincretismo con sus oráculos y el de los indios, ¿no? Entonces, para seguir, el gangulero cuando llegó a Cuba
se vio forzado a valerse, a innovar a partir de los conocimientos que tenían, a innovar con las herramientas que tuvieran aquí en Cuba para poder desarrollar sus métodos de comunicación con el mundo esotérico. De ahí surgió el encandi, que es la cáscara de coco. De ahí surgió el uso de la concha marina. De ahí, sincretizado con el mundo esotérico, así, con el mundo africano, vino el uso de los encobos, los caracoles. Se ha perdido el uso de los huesos. Muy pocos anguleros, para no decir casi ninguno, para no ser exactos, específicos. Ya no utilizan ya los huesos de animales para la adivinación. Se ha perdido el uso de las tablas talladas con distintos jeroglíficos, con distintas patipembas, con distintas firmas que se usan para la adivinación también. Se ha perdido, casi se ha perdido la interpretación de la llama de la vela. La llama de la vela es un oráculo muy importante, un oráculo que da mucha información, porque ahora vamos a hablar de las funciones de cada oráculo. Se ha perdido el uso de la llama de la vela para interpretar. Se ha perdido se está perdiendo el uso del dilonga, que es el plato que antiguamente se hacía en una loza blanca. Después con el modernismo fuimos pasando al plato, pero se comenzó con una loza blanca. Se ha perdido al Tata como oráculo. Recuerden que el mismo Tata son engaños, porque hay un método que incluso está en los libros de Allan Kardec, llevado a lo que es el espiritismo, pero es muy similar al que se utiliza o al que se utilizaba por los antiguos africanos, que es la comunicación del cuerpo del Tata con el mundo esotérico, sin llegar a ser perro de prenda. Un poco complejo, un poco complejo entender eso, pero voy a tratar de explicar eso de una manera más sintetizada, porque no quiero revelar la forma ni el secreto de cómo se hace. Pero esto es un método muy bonito, porque es un método que nos da la posibilidad de que, estando conscientes, podamos entender y comprender lo que nos dicen nuestras espiritualidades. Y más aún, porque para llegar a este método hay que tener un desarrollo espiritual, un desarrollo energético tan elevado que muy pocos logran alcanzarlo. Y este método tiene la ventaja de que es netamente la comunicación del enfumbe con el mundo, pero sin estar poseyendo a su perro prenda. Así que su perro prenda puede estar consciente o semiconsciente de lo que está haciendo, sin que el enfumbe lo afecte y sin que pueda perder nada en el proceso de comunicación. Entonces, estos métodos de comunicación, que son bien bonitos, bien interesantes, estos oráculos, están diseñados por los antiguos, por los antiguos practicantes del palo mayombe, por los antiguos anguleros, para lograr entender y comprender fenómenos que podían llegarle en algún momento y que ellos no tuviesen las formas
para anticiparse. ¿Qué pasa con esto? Antes de llegar a utilizar cualquier tipo de oráculo, tenemos que tener un proceso. Debemos pasar por un proceso de conversación, una en boa, una en pila, un grupo de mambos, para lograr que esta comunicación sea certera y efectiva. Y no nos engañen, porque el oráculo siempre va a hablar, pero la cuestión es quién está hablando por el oráculo. Y ahí viene lo que habíamos explicado en clases anteriores, en capítulos anteriores. La capacidad que tiene que tener el Tata para llamar una espiritualidad específica, para resolver una situación específica. ¿Me comprenden? ¿Por qué le digo que es tan importante darle un seguimiento a todas estas clases y entenderlas de a fondo lo que se está diciendo, y no simplemente verlas por verlas o oírlas por oírlas? No. En todas estas clases dije que iba a estar regalando conocimientos sin revelar secretos, porque iba a dar los métodos para que pudieran llegar a la verdad certera. Y mi gente, lo más importante que tiene esta clase, esta serie que estamos llevando ahora, que son los oráculos, es que el oráculo lo es todo. ¿Por qué? Porque cuando tengamos alguna duda, simplemente nos sentamos con nuestro oráculo, llamamos a nuestra espiritualidad y le preguntamos y él nos va a dar la respuesta certera. Simplemente no es para hacer una adivinación, simplemente no es para hacer un registro, simplemente no es para hacer una investigación. No. ¿Qué va? También nos sirve para recibir consejos nosotros mismos. Y ahí voy a discrepar un poco con lo que se ha regado en la cultura, de que para poder un mismo religioso, para poder consultarse, tiene que contar con otros religiosos. Y no es así. No es así, porque lo he vivido. Lo que hay su método, hay su forma de hacerse. El oráculo es muy importante. El oráculo hay que saber utilizarlo, porque le decía, lo mismo puede venir un enfumbe, un endundu, un inquisi, un empungo, e incluso puede ir un endoki, puede una muyula, puede venir una negatividad y supuestamente darnos una predicción, pero una predicción que siempre nos va a su favor. ¿Entiendes? Puede ser que en ese momento tengamos algún tipo de negatividad encima, una fuerza negativa que fue enviada por algún otro persona, que tengamos alguna desaveniencia con ella, y esa fuerza negativa es la que viene hablando. ¿Por qué? Porque no supimos emboarlo, porque no supimos hacer la envila correcta, porque no supimos darle el mambo que va. Pero esto no es problema, porque si tenemos la capacidad y el desarrollo suficiente, nos damos cuenta de que es una fuerza negativa a la que está hablando, y podemos, fíjense, utilizarla a nuestro favor e interrogarla para saber quién fue el que lo envió, por qué lo envió, ¿entiendes? Y qué fue lo que le ofreció. Y a partir de esto nosotros podemos ofrecerle quizás algo más y virar esa fuerza negativa, o simplemente con hacer un grupo de trazos en el suelo y arriar esa fuerza negativa, virarla hacia la persona que le envió. El oráculo podemos tocarlo todos los días, lo que no podemos tocarlo todo el tiempo. Fíjense ustedes qué contradicción. Todos los días, pero no todo el tiempo. Es decir, todos los días yo puedo tocar el oráculo 2 y 3 veces, pero no tocarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el oráculo se desgasta como toda energía, y llega un momento en que empieza a dar respuestas incongruentes, y cuando empieza a dar respuestas incongruentes no nos vamos conformes. Si no nos vamos conformes, entonces ¿para qué? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando vamos asentando con el oráculo, no es porque vamos a empezar a hablar de la vida. No, para eso llamamos a nuestro enfumbe, nos sentamos y conversamos y ya.
No. Cuando nos vamos a sentar con nuestro oráculo, lo que vamos a hacer es ir con las preguntas y las dudas específicas. Nada, que también pongo los oculares y me los lleve por muchos a las años. Salam aleikum. Nos vemos en un próximo programa. Recuerden suscribirse, darle like y activar las notificaciones. Y que religioso no es el que lo dice todos los días, no. Religioso es el que lo demuestra a diario con sus acciones. Que la bendición de Zambi nunca me los abandone.